Bienvenidos a la entrevista de hoy, 7:15. Tras la réplica de 6,8 grados registrada esta madrugada, el llamado de las autoridades es de guardar la calma y estar preparados. Ante la posibilidad de nuevas réplicas, hablaremos hoy de las recomendaciones ante un evento telúrico y precisamente para aquello nos acompaña ya en los estudios en Quito Henry Ochoa, coordinador nacional de equipos de intervención y respuesta de la Cruz Roja. Henry, buenos días, bienvenido. Quisiéramos primero saber cuáles son los reportes últimos que ustedes han recibido. Son alrededor de 300 personas de Cruz Roja que se encuentran en diferentes zonas, 6 sitios exactamente. Vamos hablando de uno a uno de los sitios en los que están y cuáles son los reportes. Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, en efecto, la Cruz Roja ecuatoriana con sus equipos de respuesta pues movilizados en diferentes zonas, por ejemplo en Pedernales recibimos el primer reporte, se registró un par de personas con heridas menores producto de la desesperación por tratar de evacuar, por tratar de salir. Hay que entender también el nerviosismo y la crisis que se vive en los lugares, pero también muy cerca a Pedernales pues equipos de respuesta que tenemos en Jama, en un hospital móvil montado conjuntamente con la Cruz Roja canadiense, y en el Matal. En estos dos sitios pues tampoco se registró novedades salvo la salida de las personas hacia los puntos de encuentro y luego su posterior retorno. Posteriormente tenemos en Puerto Viejo, no se registraron tampoco novedades, se participó como institución en la reunión técnica del ECU 911 con las autoridades del gobierno. En Manta tampoco se registró novedades, y en Esmeraldas pues que era un poco lo que nos preocupaba dado el epicentro del movimiento sísmico. Sin embargo se desplazaron equipos de evaluación de daños. Entiendo que hay algún nivel de afectación en pocas viviendas que ya tenían inconvenientes del movimiento anterior, pero no se ha registrado hasta el momento personas heridas, personas fallecidas por parte de la Cruz Roja ecuatoriana, y toda esta información también ha sido validada en el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Los daños materiales entonces responden a las paredes sentidas y la infraestructura ya sentida por el terremoto anterior? Sí, esto sobre todo en el caso de Esmeraldas, donde se registró sobre todo el tema de corte del fluido eléctrico en algunos sectores, pero no más allá de eso. Sí, a través de las redes sociales, Henry, también yo recibí información de personas que decían que hay también algún tipo de alumbrado público que se ha venido abajo, que está en el suelo, que es muy poco, pero que se ha registrado. ¿Ustedes tienen conocimiento de aquello? Sí, sobre todo el tema de la afectación del fluido eléctrico tiene que ver justamente con este tipo de daños. No es en proporciones mayores, sin embargo, pues se ha coordinado en las mesas técnicas de trabajo y en el Centro de Operaciones de Emergencia pues este trabajo con las empresas eléctricas correspondientes para tratar de rehabilitar el fluido eléctrico lo más pronto posible. Reiteramos el lugar y el epicentro, por favor. El 6.8, la magnitud en la provincia de Esmeraldas, a la altura del sector de Mompiche, pues fue donde se registró este evento adverso. Quisiera también hablar a propósito de lo que usted señala de la intensidad de 6,8. ¿Por qué considerar a esta una réplica cuando en ocasiones anteriores, no necesariamente en nuestro país, se ha evidenciado que con una magnitud tan alta, porque en realidad es muy fuerte, 6,8, se habla de un terremoto? ¿Por qué la diferencia entre establecer con una magnitud tan alta que se trata de una réplica y no de otro terremoto, de otro movimiento telúrico? Bueno, siguen siendo movimientos sísmicos que tienen esta categoría tal vez de temblor o de terremoto de acuerdo a esta magnitud, a esta afectación, de acuerdo a los grados y al nivel de daños que se registra. Se lo considera una réplica, pues sí, de acuerdo a los expertos, a lo que se manifestaba hoy incluso en la madrugada en el COE, porque tiene que ver su origen en la misma falla que ya se registró, la del 16 de abril. Entonces, al ser la misma falla, al ser las mismas placas, al ser esa misma liberación de energía, se lo sigue considerando como una réplica, aunque esto no pierde su categoría de movimiento sísmico, y en el caso de generar una afectación, o si hubiese habido una gran afectación, pues no pierde tampoco su condición de terremoto, si es que fuese el caso. Pero hablamos de una serie de componentes sísmicos o de liberación de energía sísmica, pues lo cual genera estos movimientos de tierra, pero derivados en el mismo origen, es decir, en el choque de las placas. Por eso entonces se trata esta de una réplica, porque es del mismo origen, de la misma falla de donde surgió el terremoto. El sismo del 16 de abril, en efecto, es por eso considerado una réplica. Es importante. Y eso, perdón, obviamente se valida con los organismos técnicos en nuestro país, en este caso el Instituto Geofísico. ¿Quiere decir entonces que el movimiento de las placas continúa
continúa. De ahí la advertencia que se ha dado del lado de las autoridades de que podrían existir más réplicas. El tema de las placas es que posiblemente, de acuerdo a lo que manifiestan los expertos, lo que hacen es reubicarse después de esta primera liberación de energía fuerte que hubo el 16 de abril, y esto obviamente va a generar o sigue generando un flujo de energía. Se nos ha indicado que las réplicas van a continuar todavía, que van a ser constantes, pues siempre se espera que las réplicas sean menores al sismo principal, al sismo que devastó, que generó gran cantidad de afectación y daños, y en esa medida pues todos tenemos que estar atentos y prevenidos y siempre estar preparados para poder responder ante cualquier situación. Y esa también es la función de la Cruz Roja, ¿no? Preparar a la gente, advertir de cómo podemos nosotros estar pendientes de lo que podría ocurrir, y son varias las recomendaciones. Sí, si bien es cierto, la Cruz Roja Ecuatoriana ha participado en este lamentable evento para nuestro país con temas de respuesta como asistencia prehospitalaria, como rescate, como agua y saneamiento, evaluación de daños, análisis de necesidades, agua segura, etcétera. También tenemos que seguir trabajando y fortalecer este componente de preparación. El tener nuestro plan familiar de emergencia, por ejemplo, es una de las medidas, es decir, en nuestra casa, con los miembros de nuestra familia, ¿qué podemos hacer cuando se presenta un evento adverso? ¿Dónde van a estar, por ejemplo, las llaves para poder abrir las puertas de forma inmediata? ¿Quién se va a encargar de revisar que todos los miembros de la familia estén? O el colocar o el tener medidas que tal vez pueden ser un poquito muy sencillas, el tener, por ejemplo, los zapatos colocados con las puntas hacia afuera, de tal forma que si yo me siento en la cama, por ejemplo, pueda colocar los pies sobre los zapatos y poder evacuar. El tener lista nuestra mochila de emergencia con una radio portátil, con una linterna, con material de primeros auxilios, con agua, con alimentos enlatados, por ejemplo, son de las medidas que debemos empezar a trabajar. Tal vez el colocar un poco de cinta de embalaje transparente en los vidrios, justamente para evitar que si estos se rompen puedan generar alguna lesión. El bajar objetos que están en la parte superior como anaqueles o como armarios, que en nuestro medio es una costumbre tenerlos ahí, porque en un movimiento pues estos nos pueden caer encima. Y también algo importante es establecer los sitios seguros en los alrededores de nuestra vivienda, saber a dónde podemos acudir en caso de que sea un movimiento telúrico fuerte y que debamos salir. Dos cosas muy importantes: conocer la ruta de evacuación y conocer cuáles son estos puntos de encuentro o estos sitios seguros, que en la gran mayoría pues han sido ya identificados. Generalmente son los parques, las plazas de nuestras localidades, de nuestras comunidades, pero el saber cómo vamos a llegar a ellos. Y también muy importante recordar el apoyo a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, porque también son parte vulnerable de una atención de emergencia o de un desastre en este caso, pues y es muy importante considerar también el trabajo con ellos en el plan familiar de emergencia. Y reiterar el llamado a la calma sobre todo. Las autoridades han dicho que eso es lo más importante, y ustedes como Cruz Roja también reconocen que una vez que se conserva la calma, las posibilidades de actuar son mucho más claras. A veces los accidentes se generan no tanto por o como consecuencia del evento, pero tal vez a veces por esta pérdida de calma, ahora, ¿no? que es justamente lo que se da. A veces la gente, por salir corriendo, por ejemplo, no se da cuenta y pisa mal, o puede resbalarse o salir corriendo a la calle y no se dan cuenta que viene un vehículo, por ejemplo. Entonces a veces este tipo de situaciones puede generar más daños. Es difícil también mantener la calma ante un movimiento como los que hemos vivido, pero si no guardamos ese autocontrol, si no nos damos cuenta, si no aprendemos de cierta forma a convivir con estos eventos, pues las consecuencias pueden ser peores. Siempre la gestión de riesgos estará enfocado a disminuir justamente este nivel de afectación que nos pueda generar un daño, y en esa medida pues trabajar y ciertos tips que nos puedan permitir resolver y afrontar un momento adverso. Y también basarnos en información oficial, no caer en especulaciones ni creer en aquello. Muy importante. En las redes sociales muchas veces circulan muchas cosas, imágenes pues que nada tienen que ver, sino más bien estar pendientes siempre de las voces oficiales y las autoridades correspondientes. Le agradecemos mucho sus recomendaciones. Gracias, muy importantes. Henry, un buen día para usted. 7:24, una pausa, regresamos con más información.